embargo, la necesidad de poner límites a otro proceso de polarización, como el de la Guerra Fría, junto a intereses de convivencia y seguridad jurídica de cualquiera, en cualquier parte, llevó a volcar todos los esfuerzos para conseguir su éxito. La citada comisión contaba con un total de 18 miembros, todos de condiciones políticas y nacionales muy diversas. Era necesario que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no apareciese como un texto desde Occidente hacia el mundo, sino como una obra de los representantes de la humanidad para la humanidad. La comisión redactora estuvo presidida por Eleanor Roosevelt, una de las más acérrimas defensoras históricas de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y en solo 2 años el texto se encontraba redactado y por medio de la resolución 217A-3 del 10 de diciembre del año 1948, quedó la Declaración Universal de los Derechos Humanos ratificada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en París, con ningún, muy importante, con ningún voto negativo y 8 abstenciones. Pasamos a lo que llaman a ser las coincidencias conceptuales entre la masonería y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, el título es la masonería: libertad, igualdad, fraternidad y universalismo. Coincidencia y relación con la Declaración Universal. En multitud de ocasiones, tanto para difamar como para exaltar, como ya dije anteriormente, se le atribuye a la masonería como organización un papel en ciertos momentos de la historia de la humanidad que pueden llevar a creer en teorías conspirativas, pero en un altísimo porcentaje no existen las evidencias documentales o testimoniales de que así fuese. Otro aspecto muy distinto es que algunos masones hayan tenido una presencia destacada en determinados momentos históricos y que a través de sus acciones la ideología masónica impregnase sus decisiones. En el presente punto del artículo me detendré a plantear los ideales de la masonería y su coincidencia con la Declaración Universal de Derechos Humanos. El primer paso que debe llevarse a cabo al acercarse de una forma tan general al tema que trato es definir qué es masonería. Si acudimos al diccionario de la Real Academia Española, observamos que la voz francmasonería se define como asociación secreta de personas que profesan principios de fraternidad mutua, usan emblemas y signos especiales y se agrupan en entidades llamadas logias. Tal definición, por sucinta, muy sucinta, y con un término erróneo que es secreto, no puede ser secreto nada que está registrado en un ministerio como que controla las organizaciones todas las asociaciones, el primer registro de asociaciones legales en nuestro país. Tal definición, por sucinta, necesita, como decía, de ampliación a través de otras definiciones que hagan mayor hincapié en los elementos definitorios en materia filosófica de la institución masónica. Hay una definición muy conocida que es la definición de Findel. Findel, por ejemplo, concibe la masonería como la asociación que reúne en una misma familia a todos los hombres de buena voluntad bajo la bandera de la igualdad y de la amistad fraterna y que les propone como fin el ejercicio de la influencia moral sobre el resto del mundo. Otra muy útil, aunque más extensa, es la de Pío Ramón López, venerable de la logia Añasa 125 en Santa Cruz de Tenerife. La masonería no es más ni menos que una institución cuyo fin tiende a la regeneración del hombre por el hombre, a conseguir su progreso, su más alta civilización, su más absoluta perfección, buscando la verdad en todos los órdenes sociales, pero para cuyo efecto educa a la humanidad y la ilustra, para que pueda llegar al expresado fin con perfecto conocimiento de causa. Observamos en las dos definiciones anteriores, me refiero a la de Findel y a la de Pío Ramón López, términos como igualdad, amistad fraterna, influencia moral o progreso. Todo, unidos a los conceptos de libertad y fraternidad, se convierten en una suerte de combustible moral que permitirá que el motor del método masónico lleve la orden del legal arquitecto a la consecución de objetivos claros y constatables dentro de las particularidades y vicisitudes propias de cada época a las que ninguna organización humana es inmune. Pero ¿cuáles podríamos definir como los principios comunes de la masonería si pretendemos encontrar esa consecución de objetivos claros y constatables? El análisis que ejecuta el profesor Eduardo Enríquez del Árbol yo lo considero más que ilustrativo. Es una cita bastante extensa, abro comillas. Nos interesa señalar, por tanto, 5 principios comunes que están establecidos en la diapositiva que tienen ustedes enfrente. El primero es una asociación universal
filantrópica y progresiva bajo los principios básicos de amor al gran arquitecto del universo y de los hombres, y por regla la moral universal y la ley natural, dictada por la razón y definida por la ciencia. El segundo punto es a la vez un sistema filosófico práctico, dirigido a cada individuo con unas pretensiones definidas. En el tercero de los puntos, persigue la emancipación pacífica y progresiva de todos los seres humanos, es decir, la perfección de los hombres, por lo tanto tiene una previsión social, trabaja sin descanso por el bien de la humanidad, fundamentalmente por medio de la inclusión, del trabajo y de la beneficencia. En el penúltimo de los puntos, la masonería tiene por obligación respetar los poderes políticos legítimamente constituidos, y en el último de los puntos, el quinto, se establece la prohibición de discusiones políticas y religiosas en su seno, ya que llevarían a la división y pondrían en peligro la tolerancia y la fraternidad que deben reinar en todos los trabajos de cualquier taller masónico. Por tanto, y de manera sintética, podríamos afirmar que la masonería, a través de un método progresivo, donde la inclusión moral y educativa tiene un papel clave, va de lo individual a lo colectivo, ya que los principios que defiende de tolerancia, justicia, igualdad y fraternidad están ya por definición imbuidos de vocación universalista. No es de extrañar que tarde o temprano el ejemplo como el del nacimiento de la Cruz Roja, en la que tanto debemos a la figura de Henry Dunant, conocidísimo y comprobado masón, la influencia de las ideas masónicas se trasladase a la sociedad, representada por las capas sociales encargadas de la toma de decisiones legislativas y ejecutivas, dentro de un sistema democrático, siempre dentro de un sistema democrático, ya que ninguna dictadura, ningún sistema totalitario permite la disensión ideológica y la discusión de principios básicos en cualquier ámbito, sea filosófico, religioso, político, ideológico, y un largo etcétera, convirtiendo a la fraternidad, a la tolerancia y a la igualdad en anhelo a conseguir en un mundo azotado por la violencia colonial, la falta de derechos laborales, la situación discriminatoria de la mujer, la ausencia de programas de seguridad social y el recurso constante a la beligerancia entre Estados-nación. En palabras de Enríquez del Árbol nuevamente, y hablo de nuevo comillas, los valores éticos y políticos pueden conllevar consecuencias políticas. El principio de libertad en todas sus manifestaciones constituye uno de los derechos del hombre válidos para todos los ciudadanos de una sociedad democrática. La libertad y la igualdad son valores absolutos que no pueden entrar en discusión y que vienen vistos por la institución como tales. La masonería reconoce a todos los hombres iguales derechos ante Dios, la naturaleza y ante la sociedad. De ello se deriva una posición que podríamos llamar política frente a la discriminación. Cierro comillas. Al referirnos al término como político, como bien sabemos, y dije hace un momento, la masonería no permite su seno, discusiones, opiniones políticas, al referirnos a términos, como digo, políticos o consecuencias políticas, no debemos olvidar que la logia de estas discusiones están prohibidas, pero voy a hacer una puntualización. Podríamos comprender que está prohibido hacer política en la logia o partidismo, pero sin desechar los debates de ideas productivos y útiles para el progreso humano. No confundamos nunca partidismo o política, porque no es lo mismo. Se trasluce de aseveraciones como las del profesor Enríquez del Árbol, que los masones, influenciados por un sistema de valores democráticos, influirán en sus acciones siempre en contra de conceptos como fanatismo, el cual, por el peso que tendrá en la defensa de la tolerancia, la libertad de pensamiento y la libertad religiosa, merece que nos detengamos sobre él, al menos someramente. Los masones aparecen de forma explícita enemigos del fanatismo en textos, tanto de carácter ritual como de carácter divulgativo fuera de la institución. Un ejemplo podrían ser los boletines de aparición periódica a cargo de las audiencias masónicas, como el Real Dirigente Español, el Supremo Consejo del Grado 33 del REA, para España, que pueden ustedes consultar en la Biblioteca Digital de España, que están en internet, se pueden leer entero, además un documento muy bonito y da una visión bastante generalizada de la opinión de las instituciones masónicas sobre su contexto, sobre el contexto del que fueron contemporáneos. Si atendemos a lo referido por Pedro Antonio Sánchez, en el plano social, una sociedad fanática queda anclada en el tiempo, en sí misma, sin apenas cambio, apartándose del camino hacia la verdad. Y más adelante, en el mismo artículo, asegura que la intolerancia con su verticalidad imposibilita el diálogo real, condición totalmente necesaria para la búsqueda de la verdad, para evolucionar o para llegar a simples acuerdos prácticos.
La masonería encuentra que la intolerancia es incompatible con el desarrollo normal y completo del ser humano en todas sus facetas, y también para el correcto funcionamiento de la sociedad donde se sitúa. Observamos, pues, que el fanatismo se opone a la totalidad de lo que pretende la orden del gran arquitecto del universo: progreso, igualdad, razón, visión crítica, etc. Por tanto, si los masones consideran que los ideales que defienden y de los que se nutren filosóficamente son tan universales, no es de extrañar que practiquen y difundan la tolerancia, que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos es la expresión máxima de la seguridad de que cualquier vida humana, sea cual sea su contexto, no valdrá más que otra por ninguna razón. Una sociedad con vocación de igualdad universal, que a través de sus escritos y de sus miembros influye en un siglo como es el largo siglo XX, que es un concepto de Arriaga, para la materialización de los principios a través de la redacción de puntos que no escandalicen a nadie, sean de la cultura que sean, asumible, practicable y, ante todo, necesario. Para todo ello, y previo a introducirme en el texto de la declaración, ¿podemos hablar de relaciones entre el derecho internacional, básico para los derechos humanos, y la masonería? Sí, si atendemos a la idea de paz que emana de las constituciones que podemos considerar fundacionales de la actual masonería especulativa, que datamos entre 1717 y 1723, las ya citadas constituciones de Anderson. De ellas se influenciaron procesos constituyentes, como el norteamericano, de ellas me refiero de las ideas que contienen las constituciones de Anderson, en la Revolución Liberal de las colonias, pudiendo destacar en el mismo a uno de los masones más conocidos de la historia, Benjamin Franklin, estableciéndose la primacía, gracias a su actividad, de las relaciones bilaterales de paz a través de la diplomacia para evitar el recurso a la fuerza o el derecho a la neutralidad de cualquier país. Un buen ejemplo de la materialización de estas aspiraciones es el que cita Santiago Castellá, abro comillas, en el marco de un congreso masónico celebrado en París, convocado por el Gran Oriente de Francia y la Gran Logia de Francia el 28, 29 y 30 de junio de 1917, estuvieron presentes las ideas de respeto a los derechos humanos, de libre determinación de los pueblos, de creación de una organización internacional universal, del fin de la diplomacia secreta, la democratización de los estados, el desarme y la paz. En este congreso, al que asistieron delegaciones masónicas de todo el mundo, se diseñó con gran precisión lo que más tarde se configuraría en el marco del Tratado de Versalles como la primera organización internacional universal, la Sociedad de Naciones, antecedente de la actual Organización de las Naciones Unidas. Y cierro comillas. Tenemos, por tanto, una conclusión con carácter primigenio. La masonería, con su propia organización interna, que conocían sus miembros, influyó para y propició que fuera de la institución masónica se adoptasen sistemas y métodos similares en algunos aspectos para mantener los canales de debate y contacto abierto entre Estado-nación en situación de abierta hostilidad. Pasamos ya al punto del articulado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mirándolo desde una clave masónica. Por todo lo puesto anteriormente, reiteramos que quedan claramente referenciados como principios éticos, morales, filosóficos y fundacionales de la masonería los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad. Debemos hacer hincapié en ellos varias veces para que no se nos vaya del desarrollo de la conferencia, conectando así con los ideólogos de la Ilustración y con los elementos motores definitorios de la Revolución Francesa, tomada como máxima expresión de las revoluciones liberales. Tomo la Revolución Francesa, pero tomar cualquier otra revolución liberal en cualquier país europeo en primer momento y luego la independencia de América Latina, luego Francia. Ahora bien, ¿cómo reflejarlo y hacerlo útiles, de hacer práctica, al conjunto de la humanidad? En palabras de Monreal Blanco y Antonio Sánchez, los valores divisas de la masonería, su desarrollo y ejecución se lleva a cabo con la aplicación del ideal de la justicia. ¿Y qué mejor forma de aplicar la justicia que asegurándose de ello a través de un texto de obligado cumplimiento, bajo mandato de la Organización de las Naciones Unidas, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que alcance a todos los miembros de la familia humana? Si atendemos, intentar leerlo, los cajetines contienen las ideas fuerza en las que me voy a centrar. ¿Sabes? Ese es el preámbulo. Si atendemos directamente al preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya observamos una carga de principios filosóficos coincidentes con lo redactado anteriormente más que destacable. Afirmaciones como que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana nos llevan a recordar las ideas universalistas y de libertad, igualdad y fraternidad que los masones desde la redacción de la Constitución de los Estados Unidos venían definiendo como cimientos de la nueva sociedad surgida del sistema de principios del liberalismo. Pero, sin embargo,
Dos son las afirmaciones que nos trasladan al pensamiento de influencia activa. Son la búsqueda de relaciones amistosas entre las naciones y la necesidad plasmada en el cuerpo del texto de que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho. Me detendré en los artículos que de una forma más evidente podemos conectar con el sistema ideológico de la masonería. En el artículo 1, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho y dotados como tal de razón y conciencia y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, vemos de forma concreta tres ideas básicas. El valor de la razón como elemento primigenio desde el que deben desarrollarse todas las acciones humanas, la libertad, la igualdad y la búsqueda de un tratamiento de relaciones entre pueblos en un marco de paz. Aunque el artículo anterior es muestra suficiente de relación e influencia ideológica entre la masonería y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es de interés tomar una cita de la Declaración de Principios del Supremo Consejo del grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado para España y compararla con el espíritu de parte del articulado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice así la cita, y abro comillas: la masonería es una sociedad fraternal que admite a todo hombre libre y de buena reputación, sin distinción de raza, religión, ideario político o posición social. Y continúa más adelante diciendo, vuelvo a abrir comillas, que no impone a sus miembros una creencia religiosa determinada. Los masones pueden practicar la religión de su preferencia con tal de que respeten las opiniones de los demás. Cierro comillas. En un primer aspecto podemos detenernos también en el artículo segundo. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. No se hará distinción alguna fundada en la condición política. Y observaremos no pocas coincidencias. Una institución con carácter y método universalista y una declaración con el mismo afán de englobar a toda la sociedad sin discriminaciones de ningún tipo. Otro punto interesante a la hora de realizar esta mirada masónica sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos nos hace detenernos en el artículo número 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Una de las banderas que más ha enarbolado la masonería en todo el mundo ha sido el libre desarrollo espiritual y de conciencia de los individuos, sin presiones sociales o jurídicas. Y así nos lo deja ver la Declaración de Principios del Supremo Consejo del grado 33 del REA nuevamente. Abro comillas. La filosofía escocesa tiene que hacer notar su mensaje universalista de libertad y tolerancia frente a todo fanatismo, frente al integrismo religioso y frente al racismo y xenofobia. No solo podemos observarlo aquí. Si nos detenemos en las conocidas como Constituciones de Anderson de 1723, consideradas la fundación de la masonería especulativa, en su primer punto especifica claramente que aun cuando en los tiempos antiguos los masones estaban obligados a practicar la religión que se observaba en los países donde habitaban, hoy se ha creído más oportuno no imponerle otra religión que aquella en la que todos los hombres están de acuerdo y dejarles completa libertad respecto a sus opiniones personales. ¿Qué vemos en lo anterior? No un supuesto anticlericalismo o antiespiritualismo, sino un intento de acercamiento entre posiciones encontradas dentro del mundo religioso, potenciando aquellos puntos que unen y relegando a la vida privada de cada individuo aquello que puede tornarse conflictivo. Un ejemplo clarificador puede ser la existencia del volumen de la ley sagrada, lo que estamos tratando ahí con de los juramentos, de la logia, que es la metáfora de la armonía, consecuencia de la tolerancia, el respeto mutuo y la búsqueda de la convivencia fraternal. Llegado a este punto concreto, es importante que nos detengamos, aunque someramente, en dos conceptos muy unidos a la masonería como institución, fundamentalmente desde el siglo XIX, el laicismo y la educación. Probablemente los dos focos más potentes de enfrentamiento con la Iglesia Católica, junto al teísmo, la libertad de culto o la unificación italiana, si nos centramos en un panorama político. Hasta el siglo XIX y en muchos países, hasta hace relativamente poco, la educación se mantenía bajo la total influencia de la jerarquía eclesiástica y del dogma de la Iglesia Católica. Confrontándose con la misma, la masonería defendía una educación no confesional. Por ejemplo, en el documento ¿Qué debe entenderse por enseñanza laica? De la logia Pax Augusta número 30 de Badajoz, dice, abro comillas: la enseñanza laica no tiene carácter religioso ni interreligioso de ningún género. Es campo neutral en que se respetan por igual todas las opiniones y creencias en materia religiosa. La enseñanza de la religión corresponde a la familia y a los ministros de los respectivos cultos. Cierro comillas. Se confrontan pues dos modelos. Uno confesional y dogmático, el de la enseñanza sometida a los criterios de la religión y donde prevalece una única visión del mundo,
y el de la enseñanza laica, donde todo y cada uno de los posicionamientos espirituales y morales se complementan en armonía al tratarse en un plano de igualdad total. Bélgica y Francia, como ahí, constituyeron los dos lugares en los que la lucha entre ambas posturas fue más encarnizada, sin desmerecer en nada el debate nacido en nuestro país, donde ya la masonería y los sectores demócratas y republicanos de la política española defendieron fundamentalmente a través de diversas organizaciones y con gran relevancia del krausismo, con Sanz del Río como máximo ponente y la posterior creación de la institución libre de enseñanza, una educación en manos de laicos y en plano de igualdad entre hombres y mujeres y entre clases sociales. También las logias colaboraron con la creación de algunas organizaciones de corta duración y de capacidad limitada debido a la situación económica de los distintos talleres masónicos. Existen ejemplos como la Sociedad Catalana de Amigos de la Enseñanza Laica, creada en el año 1888 en Barcelona, el Centro Cosmopolita de Enseñanza Libre y Popular de Cataluña, o ya en la Segunda República, la Liga de Educación y Enseñanza promovida por la Gran Logia del Centro. Pero ¿de dónde bebe la masonería? Para defender posturas tales en la educación como la referida anteriormente, de las enseñanzas de personalidades como Herder, Goethe, Fichte, Lessing o Krause. Por la necesidad de síntesis a la que un tema tan amplio nos obliga, solo me detendré en Lessing y Krause muy brevemente. Lessing defendía a la enseñanza masónica como la eliminación de barreras que dividían a los hombres. Por otro lado, y en clara consonancia, Krause, en los 3 documentos más antiguos de la hermandad masónica, como la suya, define a la masonería como el arte de educar pura y polifacéticamente al hombre en cuanto hombre y a la humanidad en cuanto humanidad, es decir, el arte de despertar, dirigir y formar plenamente su vida, el arte de alcanzar todo aquello a lo que el hombre está llamado, y es a la vez la totalidad de los conocimientos y artes que pertenecen necesariamente a esa tarea. Es de aportaciones como esta de donde la masonería toma la fase ideológica para su defensa de una educación armónica y universalista sin distinciones de ningún tipo, ya sea posición social, procedencia geográfica y una cosa. Sin duda, hay un aspecto de la masonería que debemos destacar en este momento, y muy brevemente también, y es su apuesta firme y decidida por el laicismo y por la laicidad. Buscar la libertad de religión es indisoluble de trabajar por un Estado diferenciado de cualquier jerarquía eclesiástica, manteniendo una relación entre ambas basada en el respeto mutuo, considerándose herramienta útil para el progreso y desarrollo del conjunto de la sociedad. Otros aspectos en los que los masones han tenido una actitud firme en el debate han sido el derecho a la libre circulación, artículo 13, ya que en la propia estructura de las obediencias masónicas se admite cualquier masón que las tenida eliminando fronteras nacionales, el derecho a la propiedad individual colectiva, a la libertad de opinión, a la reunión pacífica, a la educación universal y al de conservación de la propia vida. Todo lo anterior es constatable en la actitud de los propios masones españoles de forma más acuciada durante la segunda mitad del siglo XIX, fomentando el desarrollo de distintas instituciones de carácter universalista, normalmente asociadas, como bien sabe, a la educación. También he de destacar la posición contraria a la pena de muerte, defendiendo su eliminación en aquellos países con sistemas democráticos donde la orden de gran arquitecto del universo pudo asentarse el tiempo suficiente como para desarrollar un debate interno potente que poder externalizar. Por tanto, y siendo un análisis somero y muy general, ya que los autores que se pueden citar desde la Ilustración hasta los años 30 del pasado siglo XX, muy extensas, las conexiones masonería y Declaración Universal de Derechos Humanos, creo que quedan referenciadas de forma muy evidente y llenas de conceptos básicos a día de hoy en la construcción de una democracia en cualquier Estado. Y estas son mis conclusiones antes de finalizar. Las influencias de la filosofía y el método de la masonería en la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como yo decía, son evidentes en su articulado, si nos detenemos tanto en textos fundacionales de la Orden del Gran Arquitecto como en escritos de cabecera redactados por masones y no masones de todo el mundo. Una sociedad con afán universalista, cuya historia nos es útil para ver cuál fue la evolución de los objetivos antibelicistas que acabaron por conformar la Organización Nacional, la Organización de las Naciones Unidas, disculpad, su Declaración Universal de Derechos Humanos a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Sin duda, la masonería no interviene en debates de religión o política como organización, pero de afirmaciones como la de Dionisio Vicente y Euro Comilla, en masonería trabajamos sobre el derecho inalienable a la libertad absoluta de conciencia y de pensamiento. Cierro comillas. Concluimos que un debate interno, basado en las ideas, los conceptos y la tolerancia, que en su dimensión filosófico-política acaba trasladándose a la sociedad en su conjunto, por el ejemplo de todos y cada uno de sus miembros. Si nos acercamos al aspecto de las influencias morales o ideológicas que puede haber tenido la masonería en la sociedad actual a través de una visión crítica, podemos deducir que existen coincidencias evidentes entre la conformación actual de la estructura ideológica y filosófica y una institución con cientos de años de antigüedad. Debemos evitar siempre detener nuestra mirada en teorías, como decía al principio en el estado de la cuestión, conspirativas, científicas y carentes de toda base argumental. Mi conclusión final.
Y relacionándolo con lo inmediatamente anterior, es que el cuerpo ideológico de la masonería influyó en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero no por una acción desde la institución, para dirigir a las personas que a ella pertenecían y tuvieron el honor de estar entre el selecto grupo que redactó tan insigne documento, sino por años de esfuerzo filosófico para que a través de herramientas de expresión y debate, la ausencia de derechos, el fanatismo y la beligerancia dejasen pasar para ocupar el espacio preferente a la garantía judicial, la tolerancia y la convivencia en paz y fraternidad. Y antes de finalizar del todo, simplemente quería decirles que la primera conferencia que imparto en mi vida es esta. He organizado muchas otras, pero esta es la primera, que me alegro de que haya sido aquí. Me alegro de que haya sido entre miembros de la hermandad a la que me honro pertenecer y que espero que nos veamos en muchas ocasiones. Esta es la bibliografía que he utilizado, que no me voy a detener en ella porque no hay tiempo y hay que escuchar a la voz de la experiencia de la masonería, que es María del Carmen Amate. Pero ante todo, si pueden leer esta diapositiva, y hasta aquí todo por hoy. Espero que les haya resultado interesante. Gracias por su atención. Pero una última cosa, que puede ser algo que nos han enseñado muchos masones que solemos pasar por alto. Nunca se olviden de sonreír. Muchas gracias.